Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Amén. Voy a echar un poquito. Porque no coge el micrófono. Sí. Ahí. Pues hermano, ¿cuál es el estudio de esta mañana? José, Ándale. Sansón. Barak. No. Tantos como que... Barak. No me acuerdo. Vamos. José y sus hermanos. Ahí llegaron. Ahí vamos. Pues hermano, vamos a estar viendo José y sus hermanos. ¿Pero qué cosa en particular? Los celos familiares. Celos familiares. Ustedes dirán, diante, los celos. Hasta los animales sienten celos. ¿Por qué? En casa tenemos 2 perritos. Una perrita y un perrito. Amy llegó a casa, el Lorimar la rescató antes de que Daniel naciera. O sea que Amy tiene ya casi 8 años con nosotros. Buster fue rescatado también. Lo tiraron de una guagua al pastizal y Lorimar iba detrás. Entonces ahí lo recogió. Tiene ya como 1 año y medio con nosotros. Esos 2, el pejito, él es ñoño con Lorimar, una cosa increíble. Pero a la vez que llega Amy viene y se trepa, hace así encima de nosotros para que uno la sobe. Y él le entra unos celos porque uno la está tocando a ella. Y él coge y se mete entre medio de nosotros y ella para que lo soben a él. Sí. Le da celos y uno dice, mira qué chulito. Pero pues son celos. Hasta los animales sienten celos cuando no le están dando la atención que ellos quieren. Pero esos son animales que pues no tienen conciencia, no razonan, o sea, hacen las cosas por impulso. Porque esos son sus instintos básicamente. Pero nosotros no somos animales. Creo, ¿verdad? Hay personas que actúan como animales. Pero nosotros no somos animales, somos ¿qué? Seres humanos que pensamos, razonamos, que se espera que se hagan las cosas de una manera diferente. Pero que es un sentimiento, una emoción que casi todos pasamos. Lo que vamos a estar estudiando. Celo. Y hermano, nada malo que uno tenga esos sentimientos, pues por algo están ahí. Lo malo es, como estábamos viendo en el estudio anterior, es que esas emociones que tomen control de uno, tomen control de las decisiones que uno toma. Aún más cuando nosotros somos hijos de Dios, porque es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos todos los días? Que hagamos las cosas para agradar ¿a quién? A Él. Amén. Si tenemos que hacer las cosas para agradar al Señor, eso implica que tenemos que estar pensando y razonando y evaluando cada cosa que nosotros hacemos, ¿verdad? Amén. Y si tenemos que estar haciendo eso, no podemos permitir entonces que nuestras emociones tomen ¿qué? Tomen control de nosotros, de nuestras acciones. Sino que nosotros hagamos las cosas sabiamente para poder honrar ¿a quién? A Dios. Pues hermanos, vamos a estar viendo en esta mañana, lamentablemente, una familia que desde el estudio anterior había empezado bien. Tenían sus problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? La rivalidad entre los hermanos. Entre Jacob y Esaú. Ahora, le damos hacia el futuro. Ya Jacob es que. No, ya cuando vamos aquí a esta escena, él es padre. Ya él tiene sus hijos. ¿Y qué es lo que él ha visto a través de su vida? Desde que estaba
en la crianza con los papás? ¿Qué vio? Favoritismo. Luego entonces fue y buscó a su esposa. ¿Y qué pasó en esos 14, 15 años que estuvo allí? ¿Ah? Sí, 4 mujeres, con las 2 esposas, las 2 siervas. Tuvo hijos, exacto. Y el conflicto que había con su suegro. Exactamente. Estaba conflictiendo. Era a ver quién era más listo de los dos. Exactamente. ¿Cuál de los dos tenía las espuelas más grandes? Exactamente. A ver cuál de ellos dos la sacaba más rápido, como Wolverine ahí. ¡Fuábete! Hasta se jala el uno al otro. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que quiere llevar con esto? Es que Jacob llevaba una vida desde su niñez hasta que él entonces empezó a formar su propia familia en un ambiente al cual él tenía que hacerlo para valerse por sí mismo. Amén. Como dicen acá, tengo que cuidarme yo de la gente, tengo que cuidarme yo del gobierno y no pagar los taxes. Porque si ellos me lo están robando, pues yo les robo a ellos. Entonces dando y dando. Jacob pasó toda una vida tomando decisiones cuestionables, tomando decisiones no muy buenas. Luego, ya cuando entonces él tiene sus hijos, que vemos que su vida cambia, ya cuando él tiene el encuentro con el Señor, y luego se establece y empieza a tener sus hijos y llega la porción de José y sus hermanos, ¿qué es lo que vemos ya? Un Jacob, una persona que de edad avanzada, ya sus hijos son ¿qué? Son adultos ya todos. Son adultos, son personas grandes. Y vamos a estar viendo cuáles fueron las actitudes de los hijos mayores de Jacob con respecto al hijo menor. Y hermano, lo que quiero llevar a cabo con esto es que el llevar toda una vida de tomar decisiones a la ligera, tomar decisiones para ver cómo yo me beneficio a la buena o a la mala, va a traer consecuencias. Y vamos a ver esas consecuencias a través de este pasaje, que no solamente afectaron a Jacob, que fue el que la estaba tomando, sino que también afectaron a la crianza de sus hijos y la forma en que sus hijos crecieron y el carácter que ellos desarrollaron en base a todas las decisiones que Jacob como padre tomó. Y esto, hermano, esto no nos hace pensar a nosotros de que todas las decisiones que nosotros tomamos nos van a afectar a nosotros primeramente, pero también hay una gran posibilidad de que nos afecte, a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, nuestros padres, o sea, a nuestro núcleo familiar que está más allá de nosotros mismos. Y es algo fuerte el uno pensar de que las decisiones que yo tome pueden que afecten hasta 2, 3 generaciones en el futuro. Y quizás yo no me entere. Quizás sí, quizás no. Y lo triste también es que a veces esas decisiones, aunque luego uno se arrepienta, la consecuencia está. La consecuencia está. ¿Qué nos dice el Señor cuando nosotros cometemos pecado? ¿Qué el qué? Si nosotros vamos delante de Él, Él nos perdona. Pero aquí hay dos cosas. El Señor nos perdona por nuestro pecado, perdona nuestra falta y lo que nosotros debíamos haber pagado por ese pecado para recibir el perdón. Pero ¿qué pasa? El perdón y las consecuencias son dos cosas totalmente diferentes. El Señor nos perdona, pero la consecuencia todavía está ahí. El Señor puede quitar esa consecuencia del pecado si Él así lo desea, pero en gran parte de las veces Él la deja para que uno ¿qué? Se acuerde, la mire y se acuerde de que diantre, fallé. El Señor me perdonó, pero todavía está ahí eso. De eso me debe ser de un gran ejemplo para no volver a cometer algo similar. Amén, hermano. Amén.
Pues hermano, voy a necesitar a 3 personas para las porciones bíblicas. Necesito un voluntario en Génesis 37, versículos del 1 al 4. Héctor. Génesis 37, del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de él. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Casina. Aquí hay un montón de cosas, hermano. Primero, nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José dice, siendo de edad de ¿qué? De 17 años. Un preadolescente, básicamente. Hoy en día, pues sería una persona que estaría ya terminando su 4º año y empezando la universidad. Para hoy en día sería una persona que entonces ya está como que viendo el mundo. Todo lo que hay ya está fuera de la escuela y está entonces viendo qué realmente es lo que hay en el mundo. Se puede categorizar a José pues como para su edad una persona pues joven, literalmente joven, que no es capaz de tomar muchas decisiones correctas, solamente basándonos en la edad, 17, 18 años. Pero dice que ¿cuál era la tarea que él tenía que hacer? Apacentar las ovejas. Con sus hermanos. O sea que no era una tarea sola, ¿verdad? Él tenía compañía. Usualmente cuando veíamos a alguien que apacentaba las ovejas, casi siempre se nos narra que era que esa persona sola, ¿verdad? Pero aquí él tenía compañía. Tenía con quien hablar, con quien pues pasar un poquito el tiempo en lo que las ovejas, velaban las ovejas, que estuvieran todas haciendo pues lo que tenían que hacer y no se desviaran ninguna. Pero ¿qué nos dice? Que ¿cuál era la compañía de José? Sus hermanos, ¿que eran de qué? Eran madres. De las mujeres que no eran las esposas de su papá. Ya eso conlleva una riña. ¿Por qué? Porque dice, y es algo que todavía a mí no me cabe en la mente, comparten todos el mismo papá, pero todos son hijos de diferentes madres, de diferentes mujeres. Para ese tiempo, la rivalidad era el que yo soy parte de la familia oficial, siendo José, hijo de ¿quién? Hijo de Jacob y hijo de qué? No, el papá y la mamá, ¿quién era? Raquel, esposa. Ahora, los hijos de qué? De Bila y de Silpa se le pueden categorizar como hijos bastardos, hijos fuera del matrimonio, que no eran parte del matrimonio. Eran hijos aparte. Eran medios hermanos, se podría decir, pero en cuestiones culturales, esos hijos de Bila y de Silpa los echaban hacia un lado, porque no eran parte de la familia oficial. Y eso creaba riña entre esos hermanos. Porque estaba el que yo sí soy parte de la familia, o sea que yo voy a heredar de mi papá, pero tú, como eres hijo de la sierva, tú no vas a heredar nada.
Y ahí comenzaba la riña entre estas personas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el pasaje? Que esos hermanos de Bila y de Zilpa, que tenían una fama bien buena. Eran 4 títeres, parece. ¿Qué dice? Eran 4 títeres, dice. Que tenían la mala fama Sí, de ellos. sí. Y ella José le informaba a su papá la mala fama que ellos tenían. Hermano, para ese tiempo, el tú tener una mala fama, era literalmente que tú hacías cosas, robabas, ibas y hacías sin número de cosas que para hoy en día es fácil poner las personas en una cárcel, enjuiciarlos. Porque no es decir mala fama de que era un niño malcriado, que le contestaba a la gente, ni nada de eso. Acá cuando se está refiriendo a mala fama es unas personas que eran malas de verdad, que hacían el mal. Hacían las cosas para hacerle daño a alguien. Hay otra parte que Uh-huh. en el capítulo 35, verso 22, que habla a los hijos de Jacob. Ahí menciona a los 2 hermanos. Dice que, en el versículo 22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, como dice Jane, ya Jacob le había sido cambiado el nombre por Israel. A pesar de que la Biblia menciona a los 2 a la vez, Israel o Jacob, dependiendo. Dice, en ese tiempo fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. O sea, ese Rubén, que era el primogénito, hijo de Lea, se acostó con Bila, que era la sierva de Raquel. Uh-huh. O sea, y eso también, pues, obviamente, ese pecado, que obviamente también Sí. es el que si se lo llegó a saber el papá, lo sabía todo el mundo. Uh-huh. Y esas cosas pues se quedaban calladas y iban cada vez, ¿verdad?, separando los hermanos, ¿verdad?, por esa diversidad de problemas y situaciones feas que había en la familia. Exacto. Y ese grupo estaba Benjamín, ¿no? ¿Qué? No, porque Benjamín es el hermano que le sigue a José. Es el más chiquito. Los 2 chiquitos, José y Benjamín, eran hijos de Raquel. Hermano, pues ya tienen un panorama de cómo era la familia que Israel, Jacob, tenía. ¿Es una familia unida? No. Nos da todos los indicios que es una familia totalmente disfuncional. Todo el mundo tiraba para su lado, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y lamentablemente, ya al final, cuando vemos, no se nos muestra de que Israel, o sea, Jacob, estaba tomando cartas en el asunto con respecto a sus hijos. Él se enteraba. Y hasta ahí. ¿Qué nos muestra aquí, hermano? Un padre que no estaba haciendo su rol como padre. Un padre que estaba viendo, sabía, conocía las acciones de sus hijos y pues ahí se quedaron. ¿Acaso esto muestra una actitud buena? Se me olvidó la palabra. Esto nos muestra un commitment, un compromiso de él como padre para mantener a sus hijos haciendo las cosas correctas. ¿No? Y hermano, esto es lo que le estaba diciendo desde el principio, de que las acciones que uno toma van a traer consecuencias a uno mismo, pero también a un sinnúmero de personas que nosotros no vamos a tener control de ellos. Y estamos viendo aquí que entonces José para ese tiempo era el último hijo que le había nacido a Jacob, a Israel, perdón. ¿Y qué pasó? ¿Qué él le hace? Una túnica de qué? De diversos colores. Eso, hermano, para poder hacerlo en ese tiempo, llevaba tiempo y mucho, pero mucho dinero. ¿Por qué?
la tela se conseguía de un solo color. 2 colores como mucho. Y digo 2 colores porque es el color natural y toda la tija que se le pegaba después. El color más difícil para conseguir y más caro, ¿cuál era para ese tiempo? Púrpura, ¿Por qué? rojo. Porque salían de una almeja. Porque había que buscar las almejas esas allá en en el mar. En el mar. Y tenía que cosecharlo y después procesarlo. Y era bien Sí. escaso, bien caro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo normalmente se hace la ropa? Hay que tener un plan, un plantillo no es, Patrón. No, una finca de algodón, O de otro, exacto. sí, de algodón, para poder entonces sacar el algodón, hacer los hilos. limpiarlo, porque lo sacas con pajitas y porquerías, Semillas. limpiarlo, Hacer los hilos. hacerlo en hilos, y luego después que lo haces en hilos, empezar a... Ustedes no sé si han visto en las películas viejas el mastodonte ese de madera, que entonces pasan los hilos y después fuápete, y después otra más, y lo que hicieron fue 1/4 de una pulgada. Pues así se hacía la ropa para ese tiempo. Y pues, era como quedara, porque no había mucho, el material para poder hacerlo, no era algo fácil de poder conseguir y poder hacer la tela. Y eso es un solo color. Hacer una túnica de muchos colores conllevaba, como está diciendo el pastor, a conseguir los colores de diferentes lugares. A veces venían de plantas, de animales o de insectos. Dependiendo de dónde tú sacaras la tela, si la ibas a hacer de algodón o de lana, qué tela ibas a utilizar, qué material ibas a utilizar para la tela y el color de dónde lo ibas a conseguir. Pero sin embargo, José recibe una túnica de muchos colores. ¿Qué ustedes creen que le estaba pasando por la mente entonces a todos los hermanos que él tenía cuando él recibió eso? Había preferencia. El nene lindo, exacto. Se estaba mostrando preferencia y no se estaba tapando en ningún lado. Es como decir, de repente, tengo a Daniel y Benjamín y yo coja a Benjamín y sé que a Daniel también le gusta, le compre un big wheel de esos gigantescos con 20.000 luces y colores y 20.000 cosas que bote humo y todo, y a Daniel le compré un Hot Wheel. ¿Qué va a pensar Daniel? Que papi quiere más a Benjamín que a él. ¿Ah? Exacto. Y todo el resto de las personas también Sí, iban a estar viendo de que espérate, pero mira lo que hizo, qué pasó aquí. Eso es lo que se está viendo que Jacob hizo con José. Y lamentablemente esto es lo que conlleva a que los hermanos de él le tengan ganas de poder caerle encima al muchachito, porque para ellos, pues este es el más chiquito, yo tanto que me he fajado, y mira, a él le dan una túnica de 20.000 colores y a mí lo que me dan es, qué sé yo, una sopa de lentejas, lo que sobró. O sea, le estoy mostrando, hermano, para que vean el asunto, el panorama de qué es lo que está sucediendo en esa situación, para que vean realmente el problema de uno no cuidar lo que el Señor le ha dado. El Señor le permitió a Jacob poder tener sus hijos. Él tuvo un encuentro con el Señor, pero vemos que todavía le faltaba bastante para poder mantener esos hijos haciendo las cosas correctas. Y vemos que los hermanos de José no lo podían ver ni en pintura después de que sucede este acto de que él recibe ese regalo de parte de su papá, y es como decirle a todo el mundo
con 20.000 biombos y cohetes artificiales de que este es el hijo que a mí me interesa. Los demás, Pues, por ahí, hagan lo que les dé la gana. Y esto es lo que va a llevar a la porción que vamos a estar, a la segunda porción. Alguien que quiera leer Génesis 37, versículos del 18 al 24. Rosana. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué está pasando? Ya aquí vemos como que empezó la parte interesante de la historia y como que luego, espérate, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué pasó aquí? José recibe la túnica de colores. Luego de eso, ¿qué nos habla? Los otros versículos. Él tiene unos sueños. Tiene dos sueños. Tiene dos sueños y ambos sueños tienen el mismo significado. ¿Qué pasa? ¿A quién se los dice primero? A sus hermanos. ¿Qué pasa cuando sus hermanos escuchan esos sueños de él? Se molestan. Se molestan porque dicen: ¿quién tú te crees que tú eres? Que tú eres el más chiquito de nosotros y que nosotros entonces nos vamos a doblar delante de ti. Vamos a doblar rodillas delante de ti. ¿Qué pasa? ¿El va y se lo cuenta también? A su papá. ¿Qué es lo que le dice el papá? Más o menos lo mismo. Deja de estar soñando tanto. Porque ¿cómo es que tus hermanos se van a tener que doblar rodilla ante ti? ¿Qué pasa? Ya entonces, la riña que ellos tenían con él, ¿qué pasó? Aumentó, creció más. Entonces, ya los celos que ellos tenían empezaron con tener celos con él cuando recibió la túnica. Ya entonces pasan los sueños y ¿qué sucede? Ese celo se convierte que ya en odio y los consume y se convierte ya en pecado. ¿Por qué? Dice, cuando ellos vieron a José de lejos, ¿por qué? Ellos se habían ido a hacer dizque apacentar las ovejas y estaban haciendo un par de cosas indebidas. ¿Y qué le manda? ¿Y qué manda entonces? Jacob envía a José a que dice: mira, Pepete, y busca a tus hermanos. Y entonces ahí cuando él lo ve desde lejos, ellos lo ven desde lejos, ahí es que ya esa furia, ese odio los consumió a ellos y ya se convierte en pecado. Porque ya entonces, le tenían exacto también como sobrenombre el soñador. Ahí viene el soñador y dice: pues, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Vamos a quitarle la vida, ya está. Eso es como matar una hormiga. Ya está, normal, en el día a día para ellos. Eso nos muestra entonces la fama que ellos tenían, las actitudes que ellos tenían y las cosas que ellos hacían. Para una persona decir: voy a matar a mi hermano y ya se me acabó el problema, y sin titubear, sin pensarlo dos veces, esto nos muestra que es una persona que ya ha cometido ese acto varias veces. Nos dice que entonces, pues vamos a matarlo y vamos a ver que entonces qué pasa con los sueños de él, a ver si se van a cumplir o no. Y viene Rubén y le dice: no lo matemos. Pero eso él lo dice para él librarse de que yo no lo maté.
Si ellos le quisieron echarle las manos, esos fueron ellos. Pero él como quiera fue cómplice de todas las otras cosas que hicieron. Él dice, mira, para librarme de las manos de esto, no lo vamos a matar, pero tampoco los voy a detener a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer después con él? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen con José? Le quitan la túnica y lo tiran a la cisterna. Por si acaso, no son estas cisternas que uno ve acá. Es un pozo. Un pozo séptico. Es un pozo, básicamente, un pozo grande que se hace porque usualmente depende de los lugares. Hay manantiales subterráneos que tú... Hoy tengo la mente mala. Estoy pensando en inglés. Wow. Tienes taladras, básicamente, hasta llegar a esa burbuja de agua y sale. ¿Qué profundidad tenía ese hoja? Un pozo puede tener fácil más mínimo 8 pies, Sí, puede tener más. Dependiendo como sea. dependiendo cuán profundo esté esa agua. No podía salir fácil. No, No. no, porque tampoco no es un pozo que Que como va uno dice, achicándose, que como si tiene ladrillo. fuera un boquete. Es un boquete Para uno en poder la subir. tierra con Sí. Eso era barro, en aquel tiempo era barro. Ah, Barro, ¿tú sabes lo que es barro? sí, Clay. sí, pero de ahí sacaban el agua, se quedaba el bajo, pues la parte más abajo. Sí, veía que resbaloso también. Sí, bien resbaloso. Sí, no era una Pero piscina. entonces dice que no tenía agua, o sea que estaba seco. Estaba seco. Si hubiera tenido agua, hubiera sido ahí. Ahí se liquidaba José. ¿Por qué? Si tenía agua, pues podemos partir la premisa, José no sabe nadar y ahí se puede hundir, se puede ahogar y muere. Si tenía un chispito de agua, no lo suficiente para ahogarse, suficiente para que entonces se hundiera en la tierra y muriera asfixiado, o simplemente tenía las piernas ahí atoradas, no las podía sacar y moría de hambre. Pero nos dice que estaba ¿qué? Estaba seco. O sea que pues cayó y gracias a Dios pues no murió en ese momento, pero se machucó bastante. ¿Qué es lo que quiero llevar con esto, hermano? Miren las consecuencias de unas personas actuar en base a sus emociones. Ellos actuaban, o sea, sus emociones eran tan y tan fuertes que ellos perdieron el control y decidieron que sus emociones tomaran control de sus acciones. Hicieron las cosas por hacerlas, para salir de esa situación en la cual ellos se encontraban. ¿Cómo yo me libro de este coraje, de este rencor que tengo, de este odio que tengo con mi hermano? Pues fácil. Le quito la vida, le saco lo que me está molestando a la túnica de colores y después que pase lo que pase. Eso es básicamente lo que ellos estaban haciendo. Lo que quiero llevar a cabo con esto, hermanos, es que lamentablemente estamos viendo aquí unas personas que claramente no conocen del Señor, no saben quién es Dios, no lo conocen personalmente y han actuado de una manera totalmente irracional. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, la naturaleza de nosotros, del ser humano, antes de conocer al Señor. Esta naturaleza tan, ¿cómo es esa palabra en español? Feral, tan primitiva, tan salvaje, es algo que está en nosotros. Pero el Señor es quien nos cambia, quien torna todo eso, quien cambia todo eso. Pero lamentablemente vemos aquí personas que actuaron de acuerdo a sus emociones y permitieron que sus emociones tomaran control de ellos. Pues hermano, ya hemos visto la consecuencia de uno tener favoritismo con sus hijos y qué es lo que puede conllevar a cabo. Una riña, celos,
entre los hermanos. Y ya hemos visto que si eso no se deja, si eso se deja así como está y no se toma acción para corregir esa actitud, puede conllevar a algo como esto, a una acción que no es normal, a una acción que después uno se pueda arrepentir, y las consecuencias es que no haya forma de arrepentirse después de eso. Pablo. Sí, yo creo, ¿verdad? A través de la escritura, yo creo que él estaba como medio arrogante, porque el mismo padre dice, nosotros también te vamos a servir a ti, porque él tenía, parece que desde pequeño tenía ese don de interpretación. Él interpreta eso a ellos y a sus hermanos, primero a sus hermanos y después a él. Y entonces él estaba como vanidoso de decir eso, de decir, mira, que esto va a pasar, esto yo soñé y esto pues no ha pasado, pero pasó, porque así fue que pasó. Sí, al principio nos muestra la edad de José para este momento, para estos sucesos, 17 años. Que pues la actitud que él estaba teniendo es una actitud de acuerdo a esa edad. Una persona de 17, 18 años no se espera que tome que haga unas cosas como un adulto las haría. Hay ciertas actitudes, ciertas formas de expresarse de un joven que van a ir cambiando según los años vayan pasando, según vaya madurando su carácter y vaya viendo, las consecuencias de sus acciones también. Pero aquí, hermano, lo triste es ese odio que tenían esos hermanos hacia él. Solamente porque él era, otra vez volvemos, el favorito de su papá. Vemos otra vez las consecuencias del favoritismo en el hogar. Pues hermano, vamos a pasar a la última porción, Génesis 37, versículos 31 al 34. ¿Alguien que quiera leer? Florimar. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las... ¿Sí? ¿Ah? 34. Oh, está bien. Hermano, ¿qué está pasando aquí luego? Luego que entonces ellos cogen, tiran a José en la cisterna, en el pozo. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el vestido, cogen la túnica, la rasgan, matan a un animal y la bañan de sangre. Y después le dicen, se la llevan a su papá y dicen, pues mira papi, esto es lo que hemos encontrado. No le dicen más nada. Y ahí Jacob, es que entonces podemos ver, ellos no le están diciendo, sino que Jacob reconoció la túnica y dijo, alguna mala bestia lo cogió y lo degolló, lo mató. Y pasó entonces, hizo luto por su hijo. Lo engañaron completamente, pero fueron tan y tan astutos de que ellos no fueron lo que le dijeron lo que sucedió, sino que le dijeron, aquí está, esto es lo que hemos encontrado. Y él dedujo lo que sucedió, para evitar luego ellos decir, pero es que nosotros te dijimos esto. No, fuiste tú el que deduciste esto. O sea, vemos la malicia de sus hermanos, que para tramar estas cosas, hermanos, se necesita
hay que ser malo de verdad. Para uno tramar y decir, ok, intenté matar la vida de mi hermano, pero el otro hermano mío se negó y nos convenció de no matarlo. Pero pues, lo tiramos ahí, lo vendemos, se desaparece en nuestra vida. Fácil, ya, se acabó ese problema. Ok, ¿cuál es el próximo problema? Ah, ¿qué vamos a hacer con papá? ¿Qué vamos a hacer con papi? Ah, pues fácil. Cogemos la túnica, degollamos un animal y que él deduzca que él murió. Y ya está. Se acabó. En ningún momento él se va a enterar que nosotros lo vendimos. Y como él no se va a enterar de eso, pues nosotros, mira, mientras nos quedemos calladitos, no sucedió nada. Y ya, se acabó, se arregló. Se arregló la situación, lo que nos estaba molestando, y ya estamos felices por el resto de nuestra vida. Y le ocasionaron mucho sufrimiento. Imagínate, el hijo que él más quería era él en ese tiempo. Todavía no se habla de él en la mente. Él sufrió mucho y yo me imagino cómo puede ser posible que a un hijo de uno quiera tanto le pase una cosa así y vengan los hermanos y le digan a uno, mira, unos animales parece que se lo murieron o algo así. Y el sufrimiento de él tiene que haber sido bien grande. Bueno, dicen que hizo luto y se vistió de silicio y de qué. Y más, aquí las situaciones que estamos viendo, las consecuencias de los hermanos, pero también tenemos que ver las consecuencias de él como padre. ¿Por qué? Él teniendo sus hijos, en ningún momento nos dice que él los crió, los mantuvo rectos para hacer las cosas bien. Y vemos como hicieron con él. Hicieron con él que él tenía que con él tuvieron favoritismo. Él tuvo favoritismo de parte de su mamá. Y vemos que él comete la misma acción con José. Luego, con Benjamín también, con sus últimos dos hijos, que muestra más favoritismo, muestra más afecto a sus últimos dos hijos que al resto. Y hermano, lo que quiero llevar a cabo es que todas estas situaciones suceden cuando uno empieza a tomar decisiones y no hacer las cosas correctas. ¿Por qué digo esto, hermano? Jacob, vemos que a través cuando él va teniendo sus hijos, no se ve en ningún momento que él crió a esos muchachos, que él los mantuvo rectos, sino que ellos hacían y deshacían, y lo peor de todo es que él se enteraba de las cosas que estaban pasando y, ok, me enteré y ya, se acabó el asunto. O sea, no es que le estoy tirando tierra, es que estoy mostrando todo el panorama de esa familia, todo lo que estaba sucediendo en esa familia, para que vean que todos ahí, en parte, tenían algo que arreglar. Tanto José, los hermanos y los padres de ellos tenían cosas que tenían que arreglar para poder hacer las cosas, para que esa familia pudiera ser una familia funcional, una familia como se espera. Y el enfoque de este estudio es para que nosotros veamos las consecuencias de uno tomar las decisiones y dejarlas ahí. Tomé mis decisiones, hice lo que hice, ok, lo hice mal, está bien, y ya, se acabó. No buscar el arreglar la situación. Claro, nosotros, a diferencia de ellos, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, el cual, si lo tenemos encendido, nos va a decir, mira, estás haciendo las cosas mal, vamos a arreglarlas. Estás haciendo las cosas mal, despierta, vamos, despierta. El Señor espera de nosotros como sus hijos que si nosotros estamos a cargo de nuestra familia, nosotros tenemos que velar por nuestros hermanos, por nuestros hijos, nuestros padres, por
las personas que están a nuestro alrededor, nosotros lo hagamos de una manera diligente para poder agradar al Señor, porque Él espera que nosotros hagamos eso, porque Él lo hace con nosotros. Cada momento que nosotros nos desviamos, ¿qué es lo que hace el Señor? Si somos sus hijos, nos avisa, nos dice, mira, para acá. Y quizás la primera vez es como que una alerta. La segunda es como que, ok, vente. Un buen jalón de pelo, un buen correazo. Vente, enderézate. Porque tienes que enderezarte, porque si sigues por acá, vas a hacer las cosas que no me agradan y vas a terminar mal. De la misma manera, nosotros tenemos que velar por los que están a nuestro alrededor, y más si somos hijos de Dios, si somos hermanos en Cristo. Y esto es lo que nos muestra, hermano, este pasaje, lo que nos muestra a nosotros y nos debe servir como ejemplo para no seguir, en saber las consecuencias de las acciones que tomaron cada uno de ellos y cómo afectó a las demás personas. Las consecuencias de Jacob, no criar sus hijos. Cómo afectó a su familia, de que sus hijos entonces tenían riñas entre ellos. De que sus hijos eran personas con mala fama. Y estoy seguro que ningún padre quiere saber o quiere enterarse de que sus hijos tienen mala fama. Pero mala fama como la que tenían los hijos de Jacob. Las consecuencias de entonces los hijos querer matar a su propio hermano. Y entonces también las consecuencias de ellos engañar a su padre para tapar lo que hicieron. Todas estas cosas, hermanos, deben servir de ejemplo a nosotros, para nosotros estar ¿qué? Pendientes y velando de que nuestras decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros de buena y de mala manera, sino que también van a afectar a las personas que están a nuestro alrededor de buena o mala manera. Amén, hermano. Amén. Pablo. Como te digo al principio, una familia bien disfuncional, porque imagínate cómo un hijo se va a portar con la mujer de su padre. Eso no debe ser, es una falta de respeto. Y ellos vienen arrastrando eso desde antes, cuando mataron a Dina, cuando mataron al esposo de Dina, ellos por su cuenta hicieron justicia. Si el padre lo supiera, o sea que ellos actuaban a su manera, sin respeto a su padre. Exacto. Y esto, pues, volvemos al asunto de que pues son consecuencias. Hay un dinosaurio por ahí. Son consecuencias de las decisiones que uno toma. Si uno toma decisiones, uno tiene que saber que van a venir consecuencias, buenas o malas. Y esas consecuencias nosotros no vamos a tener control de a quién van a afectar. Hermano, cuando digo consecuencias, pueden ser tanto buenas como malas. Me refiero a que si yo procuro en criar mis hijos en el camino del Señor, enseñándole la palabra del Señor, ¿qué me dice la palabra del Señor? ¿Qué me dice la palabra del Señor si yo los crío aquí en los caminos del Señor y ellos ¿qué va a pasar? Que no se van a apartar. No se van a apartar de ella. Pero yo tengo que pasar el esfuerzo para criarlos en el camino del Señor. Esas son unas consecuencias buenas de esa acción. Ahora, si yo soy hijo de Dios y yo no crío a mis hijos en los caminos del Señor, no les enseño quién es el Señor, no les muestro cómo el Señor actúa a través de mí, ¿qué va a suceder? Se van a apartar, se van a desviar, y eso son consecuencias malas de mis acciones.
Lo que quiero llevar a cabo, y para con esto concluimos, hermanos, es que nosotros del día a día vamos a tener que tomar decisiones para poder agradar al Señor. Y si somos sus hijos, tenemos que reconocer de que todas las decisiones que yo tome van a tener consecuencias buenas y malas. Y yo no voy a tener control a quién van a afectar. Pero sí yo puedo determinar si van a ser cosas buenas para agradar al Señor o no. Eso sí yo tengo control. Y si yo soy hijo de Dios, yo debería procurar el agradar al Señor en todas las cosas que yo haga. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, sé que el estudio es un poquito más pesadito que comparado a los otros. Pero es un estudio que ya para la próxima sección vamos a ver entonces una diferencia en cómo estaba hoy, cómo estaba todo este suceso a comparado más años en el futuro, cuando entonces el Señor obra en la vida de ellos. Amén. Próximo estudio, hermano, en Génesis capítulo 42 al 45. Léanse en esas dos porciones y los capítulos entre medio para que vengan preparados si tienes alguna duda o pregunta. Amén, hermano. Amén. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Héctor. ¿Por qué la Biblia se refiere a Jacob y a Israel como la misma persona? En un momento dado, en un encuentro que tuvo Jacob, que Dios lo visitó por medio de un ángel, el ángel de Jehová. Entonces dicen que, no dice exactamente por qué, pero estaban luchando. O sea, el ángel obviamente en forma humana, luchando con Jacob. Dice que lucharon toda la noche hasta por la mañana. Y Jacob le decía, el ángel le decía, mira, vamos a dejar esto ya porque ya amanece. Y él dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y entonces lo que hizo fue, el ángel dice que tocó por el muslo por acá y como que le zafó el muslo. Entonces ahí pues Jacob no pudo pelear más nada. Y entonces el ángel le cambió el nombre, le puso Israel. O sea, el que batalla, el que pelea contra Dios. Entonces desde ahí en adelante, ¿verdad? Ahí no se nos da mucho detalle porque era que estaban luchando ni nada de estas cosas, pero nos narra la Biblia eso. De ahí en adelante se le empezó a llamar Israel. Pero también la Biblia le sigue a través de, cada vez que lo citaban mencionaban a Jacob también, o sea, los dos nombres. Pero Israel, de ahí se le empezó a llamar Israel, por eso mismo. Amén. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Pablo. Yo se me pongo a leer Salomón, la sabiduría de él. Él decía que la vara, no aparte la vara, cuando el muchacho se sale de su camino. Y no es que le den una pega y lo así, pero que lo mantenga ahí, porque si no se te van a ir de la mano y te no es para nadie. Sí. Hay que mantenerlos ahí. Importante reconocer eso, porque tengo un par de muchachos, par de compañeros en el trabajo que decían, sí, era tan y tan religioso, que como la palabra decía que no apartara la vara de la mano del hijo, que él se levantaba a las 3 de la mañana y los castigaba todo el tiempo, bla, 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 porque la Biblia decía que tenía que castigarlo. Madrugar, Había que madrugar, exacto. De madruga castigar. El que madruga, Dios le ayuda. También lo mezclaban también. Pero hermano, sí, también bien importante el reconocer de que nosotros como padres debemos de disciplinar a nuestros hijos a su momento, para que luego puedan crecer y puedan ser personas rectas y derechas. Amén. Pues hermano, Amén. si no hay más dudas o preguntas, vamos a ponernos de pie para entonces así orar y continuar. Oremos. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por este día.
por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos ayudes a estar pendiente a tu palabra, mi Señor, en este día. Y poder, mi Señor, escuchar tu voz y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.